Y hablando de profundización de noticias, nos metemos, Mariana, en un tema que estuviste siguiendo con mucha atención en la jornada de ayer. Me parece que terminó siendo el tema informativo más destacado, aunque ahora que lo pienso hay tanta cosa en la agenda local que por ahí me olvido de algo, pero ocurre que el fiscal Gilberto Rodríguez pidió la condena contra 3 personas, Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, 3 ex integrantes del ZUNCA, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, quienes ya habían sido justamente expulsados de ese sindicato con penas que han oscilado en torno a los 2 años, debido a la comisión de delitos que, simplificando, vos ahora nos explicarás más, están asociados a lo que se entiende es un desvío de fondos que se dio desde el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Y ahí me detengo porque, con más cuidado, planteo algunas cosas que desde ayer se están diciendo. El fiscal Gilberto Rodríguez dijo que hay elementos, por más que esto todavía no está confirmado, para decir, con cierta solidez, usó esos términos, que ese desvío de fondos podría haber beneficiado a las arcas, podría haber ido a las arcas del Partido Comunista del Uruguay y del ZUNCA, precisamente. Y por eso mismo dijo que es bastante probable que en breve sean citados, quizá en calidad de imputados, el senador Oscar Andrade, del Frente Amplio y del Partido Comunista, que fue referente principal, secretario general, si no me equivoco, del ZUNCA hasta el año 2018, y el hoy diputado Frente Amplista, también del Partido Comunista, Daniel Diverio, que más recientemente en el tiempo también fue referente principal dirigencial del ZUNCA. Así que todo eso quedó planteado ayer. Vale decir que esto que acabo de mencionar, citando a Gilberto Rodríguez, el fiscal, fue matizado por otras personas que también tuvieron participación directa en la denuncia presentada. De esto nos vas a hablar, Mariana. Sí, bueno, eso. Quería comenzar comentando un poco para encuadrar este tema que es bastante complejo. Quizás arrancar por el principio. ¿Qué es este fondo del que se habla, desde el cual se desviaron dineros con distintos fines? Se llama Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Es uno de los más antiguos, es uno de los fondos sociales más antiguos. Se crea en el Consejo de Salarios de 1967 a partir de un acuerdo bipartito entre trabajadores y empresarios. Al año siguiente, cuando se promulga la Ley de Vivienda de 1968, se le da un marco legal que declara de interés público la creación del sistema de aporte solidario gremial, lo que conocemos como fondos solidarios. Este fondo, el objetivo que tiene es dar apoyo a los obreros, a los trabajadores, para que compren, accedan a su casa propia, para que la construyan o para que la reparen, y se nutre, como decía, es un acuerdo entre empresarios y trabajadores, sí. Entonces se nutre de los aportes de ambos. Es un 0,025% del salario mensual de los trabajadores que se destina al fondo y el mismo porcentaje en el caso de los empresarios. Ese dinero va al Banco de Previsión Social y el banco después lo traslada al fondo. Es importante también en este caso contar un poco cómo funcionaba este fondo en particular. Tenía 2 grandes líneas de trabajo, de alguna manera, o de respuesta hacia los trabajadores. Era, por un lado, se otorgaban préstamos sin recargos ni intereses para la compra de materiales de los trabajadores para la construcción de sus viviendas. Ahí había todo un mecanismo reglado donde los trabajadores tenían que presentar recibo de sueldo, el costo, digamos, de los materiales que iban a necesitar, y eso lo iban devolviendo, como decía, sin intereses ni recargos. La segunda vía, digamos, era del fondo, era el subsidio no reintegrable por un valor de 140 unidades reajustables. Estos son unos 250.000 pesos que podían acceder los trabajadores por única vez para la construcción o para todas estas cosas que comentaba recién.
Con respecto al fondo, vos ya explicaste esa, digamos, administración compartida entre sector sindical o sindicato en este caso y sector empresarial. Según la página del fondo, esa administración es desarrollada por una comisión honoraria y bipartita que integran, además del Zunca, saliendo de lo sindical, por el lado empresarial, la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este. Este Fondo Social de Vivienda de Obrero de la Construcción, como decíamos, es uno de los 4 fondos asociados a la construcción, el más antiguo, porque además también existe, y esto a mí ayer me generó alguna confusión y tuve que ir a chequearlo, otro fondo social que no es el involucrado en esto, que es el Fondo Social de la Construcción, así a secas, de 1993, y después la Fundación para Capacitación de los Trabajadores de la Industria de la Construcción del 97, y un fondo más reciente, que en este caso funciona a través de una ley aprobada en 2007, que es el Fondo de Cesantía y Retiro para los Trabajadores de la Construcción. De manera que una de esas 4 ramas, ¿no?, uno de esos 4 fondos, el más antiguo, es el centro de la atención en este momento por las irregularidades que se constataron. Y ahora te pregunto, ¿cómo es que se constataron? Bueno, todo surge cuando en diciembre del año pasado la encargada administrativa se toma licencia, se va de vacaciones. La persona que la suplanta empieza a ver que hay transferencias no autorizadas a diversas cuentas y ahí inicia todo un proceso administrativo de investigación. Esta persona, la encargada administrativa, en sus tareas cotidianas tenía acceso a la cuenta del fondo para el pago de salarios a los funcionarios del fondo, que son muy pocos, son 8 personas, el pago de luz, el pago de agua, o sea, los pagos que ella realizaba eran muy pocos, por lo tanto, cuando la persona que la suplanta empieza a ver a dónde se habían ido esas cantidades de transferencias, bueno, se encienden todas las alarmas. Se hace, a partir de eso, se hace una auditoría externa y una investigación interna administrativa del propio fondo, lo ejecuta, que termina dando como resultado que hubo 193 transferencias no autorizadas en el periodo durante 2024, de marzo a fines de 2024, a unas 14 cuentas bancarias. Con todo esto, el abogado del fondo, Óscar López Goldaracena, presenta la denuncia penal a fines de enero. O sea que la denuncia que termina generando esta acusación o el pedido de condena del fiscal Gilberto Rodríguez y la condena que la jueza, si no me equivoco, actuante, termina adoptando en su dictamen, es consecuencia de una denuncia presentada por el propio Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Sí, y en esos meses, como decíamos en el inicio, en estos meses que ha sido la investigación penal y que continúa, que vamos a estar hablando de eso, bueno, las personas a las que se constató que habían participado de esta maniobra y que integraban el Zunca fueron desafiliadas. Claro, fueron desafiliadas del sindicato. Me interesa, antes de pasar a lo que las personas involucradas en todo lo que se supo ayer, involucradas en el sentido de que tuvieron acceso a los medios y dijeron, me interesa saber más específicamente cuáles son los delitos, ¿no?, por los que terminaron siendo condenados justamente 3 exintegrantes del Zunca, que son Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero. Digo porque hablamos genéricamente de desvío de fondos, pero en términos de las tipificaciones hay 3 específicamente. Sí, hay apropiación indebida, un delito de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir. Desde el inicio de la denuncia se constata que no es solo una persona, sino que son varias organizadas con el propósito de justamente hacer una estafa, y asistencia al lavado de activos. Esos son los delitos que por los cuales se termina condenando a estos 3 exdirigentes, que ahí es importante también destacar que uno de ellos 3, Bruno Bertolio, era el presidente del fondo. Claro, fue presidente,
del fondo hasta el momento que se constatan las irregularidades. Claro, esa comisión honoraria de la que hablamos, que está compuesta por representación sindical y del sector empresarial, tiene alguien que la presida y Bertolio, dijiste, estuvo en ese rol. Exacto. Nada menos. A ver, me interesa preguntarte ahora, bajando esto a la discusión que se ha planteado, ¿cómo es que en la discusión pública surgen señalamientos contra Óscar Andrade, senador frente amplista del Partido Comunista, y Daniel Liberio, diputado frente amplista también del Partido Comunista, ambos ex dirigentes del Zunca? Bueno, esto surge a partir de los testimonios de los propios, de los condenados ante la policía durante la detención. Da cuenta de esto el semanario Búsqueda ayer, que aparecían los nombres de Óscar Andrade, Daniel Liberio y Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Zunca. Entre otros, y bueno, y el fiscal, cuando termina la audiencia del proceso abreviado que termina haciendo, anuncia bastante contundentemente que efectivamente fue así y que hay información que mostraría que ese dinero fue para financiar diversas campañas del Partido Comunista y del Zunca. Seleccionaste una parte de lo que dijo el fiscal Gilberto Rodríguez, ¿verdad? Sí. ¿Lo podemos escuchar ahora o agregamos algo? Lo escuchamos. Muy bien, vamos a escuchar a Gilberto Rodríguez, fiscal de delitos económicos y complejos, ¿no? De tercer turno. Ahí está, bueno, lo oímos. ¿Entiende, se pudo demostrar salió de un cierto vínculo con el Partido Comunista? ¿Eso en la investigación aparece? Sí, en principio aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Zunca. ¿Cómo era la maniobra? Y bueno, como les relaté recién, es bastante compleja, pero consistía en movilizar dinero a través de otras personas, que por supuesto no les puedo dar detalles, pero son parte de lo que la Fiscalía va a seguir investigando, y luego en la obtención de determinadas partidas que tenían un fin determinado, que muchas de ellas se obtenían a través de la solicitud de prestaciones de dinero de gentes que no existían. En algunas declaraciones por lo menos se difundió que ellos habían mencionado a Daniel Liberio y a Óscar Andrade. ¿Esto fue así? Están mencionadas esas personas, sí. ¿Se van a citar? No se descarta la citación, por supuesto. Bueno, decía Gilberto Rodríguez que de manera bastante sólida surge que pueden haber ido los fondos o los recursos, dinero correspondiente al fondo, hacia el Partido Comunista. Una pregunta clave es si eso surge únicamente de lo que dijeron las tres personas condenadas a través de un proceso abreviado, o si hay alguna prueba al respecto para hacer una afirmación tan categórica que otros actores involucrados no están haciendo, pero te escucho. Bueno, según lo que pudimos ver hablando con distintas fuentes, más allá de los testimonios, el fiscal tendría elementos que podrían probar que efectivamente ese dinero terminaría siendo volcado al Partido Comunista y al Zunca. También eso podría explicar, porque fue tan explícito, no es tan común oír a fiscales hablando tan explícitamente de lo que están investigando o de algunas de las líneas importantes de investigación. En ese audio que escuchábamos del fiscal es interesante también detenerse en cómo era la maniobra. Eran varias estrategias, digamos, que tenían, porque estamos hablando de que el desvío de fondos suma $1.200.000. Claro, es mucha plata. Es mucha plata en el correr de un año. Entonces, bueno, además de transferirse dineros de esta manera a distintas cuentas, unas 14 cuentas, habían otros mecanismos. Yo contaba en el inicio que el fondo tiene como dos maneras de ayudar a los trabajadores. Hay otras
otras maneras que tienen que ver con partidas especiales, cuando, por ejemplo, el trabajador tiene un familiar enfermo o él está enfermo, se solicita, se hace un pedido al fondo para obtener recursos y, por ejemplo, el fiscal en la audiencia comentó que en uno de esos casos, en varios casos quedó probado que se pedía dinero para personas que no existían. O sea, se presentaba cédula porque justamente el encargado de pedir ese dinero era el presidente del fondo. Entonces, después se elaboraba un cheque y no se sabe qué pasó con ese dinero. Y después habían otros mecanismos irregulares, como por ejemplo, se constató que hubo un pago de un automóvil que salía $20.000 a una persona vinculada al fondo, al ámbito social, y que se le termina pagando $25.000 y luego esa diferencia también termina en una de las cuentas de los implicados. La diferencia de 5.000, digamos. Claro, la persona a la que le compran el auto constata que se le paga de más y dice, che, me pagaron de más, y esa plata después termina a pedido de la persona involucrada que termine en su cuenta. Entonces esas son como los distintos esquemas que se han venido investigando y que se han probado en esta audiencia, pero también, como comentábamos anteriormente, tuvo derivaciones políticas a partir de que, el fiscal entiende que muy probablemente va a citar como indagados a Andrade y a Diverio. Otra fue la postura, digamos, respecto a este punto que es bastante central, de Óscar López Goldaracena, que recordemos, es denunciante, es el representante de el fondo que hace la denuncia. El abogado del fondo. El abogado del fondo. Y si te parece, lo escuchamos sobre lo que él considera que existe o no respecto a esta línea de investigación que llegaría al Partido Comunista y el ZUN. Claro, porque habló cuando terminó justamente la audiencia en la que se conocieron las condenas, ni bien habló poco después de Gilberto Rodríguez, el fiscal al que ya escuchamos. Así que son dos declaraciones que no dicen exactamente lo mismo, que se dieron casi al mismo tiempo. Vamos a oírlo. Es que no hay ninguna prueba todavía, ninguna prueba concreta. Fíjense, déjenme ir para atrás. Me alarmaría que así haya sido. Que de un sindicato se financie un partido político. Me alarmaría que ese dinero de los trabajadores haya ido a un destino de ese tipo. Pero no se puede afirmar eso livianamente, porque no hay pruebas. Es bastante categórico, dice no hay pruebas. Vale decir que en su rueda de prensa López Goldaracena empezó elogiando el trabajo de la Fiscalía, de la Policía, pero también dijo que 3 condenas eran poco, que él entendía que había por lo menos 11 personas más involucradas, capaz que 11 más 3 cierra con el número 14 que vos habías manejado más temprano. Ahora, en lo que sí claramente marca una diferencia, me parece que de un modo muy cuidadoso, ¿no? Sin adjetivar, pero marca una diferencia clara con lo que dijo el fiscal, es cuando al final le preguntan por las eventuales implicancias de partidos políticos, de sindicatos o de dirigentes políticos. Claro, López Goldaracena lo que dice es que no surge de la investigación administrativa que ellos hicieron en un primer momento y de lo que pudieron presentar y también de lo que han seguido ellos como denunciantes de la carpeta fiscal, no surgiría esa información que dice el fiscal. No hay pruebas que sustenten eso es lo que dice López Goldaracena, que sustenten que esa plata termina en el Partido Comunista, pero también hizo una crítica en esa rueda de prensa al proceso abreviado en este caso, porque los 3 condenados son condenados a partir de un proceso abreviado que se acuerda con el fiscal, que está previsto en el Código de Proceso Penal, y de hecho el 95% de los casos en Uruguay se están resolviendo por este mecanismo
mecanismo en los cuales las personas reconocen la responsabilidad en los hechos, reconocen los delitos que se les están imputando. Entonces, eso lo que determina es que no se pasa a un escenario de juicio donde, bueno, en esos ámbitos uno tiene que presentar pruebas, defenderlas, ¿no? Entonces, lo que cuestionaba López Goldar-Acena es que de alguna manera los 3 condenados hacen esa denuncia testimonial y lo que él quiere es que se pruebe. Y en este caso, digamos, se cierra el proceso con ellos 3. De todas formas, el fiscal va a seguir investigando porque, como decía anteriormente, habrían unas 14 personas en total involucradas. Entonces, y también si cita a Andrade y a Diberio como indagados, obviamente va a seguir esa línea de investigación. Ahí mencionaste a Andrade y vamos a cerrar con lo que dijo en su defensa, digamos, cuando se le consultó ya por la noche a Andrade en TV Ciudad, en el informativo MBD Noticias. Ya había hablado de este asunto por la mañana en Radio Sarandí, cuando todavía no se conocía la condena y menos la declaración del fiscal Gilberto Rodríguez, que señala directamente al Partido Comunista del Uruguay y también al Zunca. Entonces es interesante escuchar lo que dijo Oscar Andrade. No sé si querés aportar algo más antes de oírlo. No, lo oímos. Muy bien, vamos con Andrade ahora. Voy a hacer un paralelismo, ¿no? En este caso los denunciados fueron denunciados por el Sindicato de la Construcción, no es que la justicia investigó esto de oficio, ¿no? Quien lleva esto a la justicia es el Sindicato de la Construcción. Nosotros tuvimos un caso hace unos años del jefe de la seguridad presidencial que se ha aburrido de anunciar de que no operaba solo y que estaban de acuerdo en sus actuaciones tanto el prosecretario de la presidencia como el presidente. Pero no presentó pruebas de eso. O sea, salvo en una captura de pantalla que en un momento surgió acerca de la pesquisa a Marcelo Abdala, no presentó pruebas ni de las coimas, ni de los pasaportes, ni de nada. En mi opinión, hasta que no presente pruebas que demuestren que efectivamente había vinculación, lo razonable es decir, no, primero presenta pruebas. Acá lo que se tienen que presentar son pruebas. O sea, pruebas, me parece extrañísimo que hubo una transferencia de $1 millón y no dejó rastros. O sea, ¿Y más atribuye esas declaraciones del fiscal que asegura que hay como una línea fuerte de investigación? No voy a interpretar, yo lo que digo es, si esto fuera así, ¿no? Habría una operación genial de transferencia de $1 millón para una organización que en la campaña no tuvo un segundo de televisión, ni agencia de publicidad, ni un segundo de televisión, nada. Fue de las campañas más austeras de todas, pero además, y para el Zunca decide denunciar. O sea, en teoría la trama la arma el Zunca y decide denunciar, investigar, hacer auditoría y llevar el tema a la justicia. O sea, ¿alguien puede explicar esto razonablemente? ¿No? Dice, bueno, en todo caso, sería razonable por torpeza. Además que una trama y decís denunciar a la justicia la trama, ¿no? Y armar investigación administrativa y auditoría externa. Mucha tranquilidad. Yo lo que espero, o no sé si se logrará, es que cuando esto se archive, y se archive con este resultado, el resultado con el que se va a archivar esta investigación, es que no hay un peso partido por la mitad, ni para el Zunca, ni para el Partido Comunista, tenga la misma trascendencia pública. Bueno, con atención habrá que seguir esto porque el asunto está abierto, porque el fiscal ya anunció que va a continuar con su trabajo, entre otras cosas, citando a Andrade y a Diberio. Andrade entregó esa respuesta y pronosticó un archivo de la causa. Sí, habrá que ver cómo se desarrolla, también habrá que ver con algunas personas con las que he hablado, vinculadas al Zunca, también han hablado de cuando termine quizás este proceso, hasta se maneja presentar denuncias por difamación e injuria si se termina archivando o bueno, eso ha estado arriba de la mesa, así que lo seguiremos y estaremos conversando al respecto. Muchas gracias, Mariana, muy interesante.